No supe en qué momento exacto ocurrió la primera vez, porque cuando estás dentro del Estadio Azteca, el ruido es una masa constante, una presión que se te mete por los oídos y te vibra en el pecho. Pero sí recuerdo con claridad el instante en que todo se apagó como si alguien hubiera cerrado un interruptor invisible en el aire, y durante 4 segundos exactos no escuché absolutamente nada, ni gritos, ni pasos, ni el eco natural del estadio. Solo un vacío tan denso que sentí como mi propio pulso se volvía el único sonido existente. Al principio creí que había sido una falla de sonido, una caída del sistema de audio o un problema técnico con las bocinas. Pero no hubo chisporroteo previo ni distorsión. Fue un corte limpio, quirúrgico, y lo más perturbador no fue el silencio en sí, sino la sensación física de que el estadio entero había inhalado y se había quedado conteniendo la respiración conmigo, atrapado en medio de esa pausa imposible. Cuando el ruido regresó, lo hizo de golpe, como una ola que rompe contra el concreto, y la multitud siguió celebrando sin aparente conciencia de que algo había ocurrido, pero yo seguía mirando el reloj del marcador, grabado en mi memoria como si lo hubiera tatuado con fuego. Minuto 66 exacto, el mismo segundo en que el silencio comenzó, y esa coincidencia fue lo primero que no pude explicar con lógica simple. Me obligué a relajarme, a decirme que quizá había sido una percepción alterada por la intensidad del partido, por la adrenalina, por el calor de la gente apretada en las gradas. Pero durante los siguientes minutos mi atención dejó de estar en la cancha y se centró en los sonidos periféricos, en los pasos en las escaleras, en el murmullo de los vendedores, como si esperara que el estadio volviera a apagarse sin previo aviso. Fue entonces cuando noté algo más. En la zona baja, cerca de uno de los accesos laterales, una luz roja parpadeaba con un ritmo distinto al resto de la iluminación, una intermitencia leve que nadie parecía mirar, y aunque estaba lejos para distinguir detalles, me dio la impresión de que justo cuando el silencio ocurrió, esa luz había brillado con mayor intensidad, como una señal que solo se activa cuando el grito colectivo muere. Intenté preguntarle al hombre sentado a mi lado si había notado el silencio, pero me miró confundido y dijo que el estadio jamás se queda en silencio, en un clásico nocturno, que quizá yo había dejado de escuchar por unos segundos, y su respuesta, tan segura y despreocupada, me hizo dudar de mi propia memoria, aunque mi cuerpo seguía recordando la presión en el pecho de esos 4 segundos exactos. El partido continuó. La multitud seguía coreando, y yo intentaba convencerme de que no había ocurrido nada anormal, hasta que faltando pocos minutos para terminar el segundo tiempo, el marcador volvió a acercarse al 66 por una repetición de jugada detenida, y aunque sabía que no tenía sentido repetir el minuto, sentí un impulso irracional de mirar mi reloj interno, como si esperara que el estadio volviera a apagarse al coincidir con ese número específico. Nada ocurrió esa vez, pero la inquietud no desapareció, y cuando salí del estadio me quedé observando la estructura enorme, iluminada contra el cielo oscuro, preguntándome si un edificio diseñado para amplificar el sonido podía también aprender a suprimirlo en el momento exacto que decidiera hacerlo. Volví 2 semanas después para otro partido nocturno, no porque fuera imprescindible verlo en vivo, sino porque necesitaba confirmar si el silencio era real o una anomalía irrepetible, y desde que me senté, comencé a contar mentalmente los minutos, esperando con una tensión anticipada el momento en que el reloj marcara 66. Cuando el marcador llegó a ese número sentí cómo mi respiración se hacía más lenta, y justo en el instante en que el cronómetro cambió al minuto 66, el estadio entero volvió a apagarse. 4 segundos exactos de vacío absoluto, sin eco, sin vibración, sin el zumbido lejano que siempre se escucha incluso cuando la gente calla brevemente. Esos 4 segundos no fueron solo ausencia de sonido, fueron una presión física, un peso en el aire que me hizo sentir que el concreto mismo estaba atento. Y cuando el ruido regresó, la luz roja en la zona baja parpadeó con mayor intensidad durante una fracción mínima antes de estabilizarse. Esta vez no dudé de mi percepción, porque vi a un vendedor de cervezas detenerse en seco durante el silencio, su bandeja inclinándose ligeramente como si hubiera sentido el corte también, y cuando el ruido volvió, lo vi mirar hacia la zona baja con una expresión que no era de sorpresa sino de reconocimiento. Me acerqué a él en el descanso,
y le pregunté si había notado algo extraño en el minuto 66, y durante unos segundos fingió no entenderme, hasta que bajó la voz y dijo que hay partidos donde el grito se apaga, que siempre pasa en el mismo minuto, y que cuando eso ocurre es mejor no mirar hacia el túnel lateral donde la luz roja se enciende más fuerte. Su tono no era de superstición exagerada, era práctico, como quien advierte sobre un escalón suelto. Y cuando le pregunté qué sucede después del silencio, me respondió que siempre, 90 segundos más tarde, alguien cae, ya sea por empujón, tropiezo o pérdida de equilibrio, pero que el incidente nunca se vincula con el minuto exacto en que el estadio dejó de sonar. Intenté reírme para aliviar la tensión, pero mientras hablábamos escuché un grito distinto proveniente de una sección cercana a las escaleras, un sonido agudo que no era de celebración sino de susto, y mi mirada se fue automáticamente al reloj. Habían pasado exactamente 90 segundos desde el silencio. La multitud comenzó a agitarse en esa zona, no con pánico masivo sino con confusión localizada, y vi como un grupo de personas se inclinaba hacia el borde de las gradas, señalando algo más abajo, mientras los elementos de seguridad se movían con rapidez contenida hacia el punto del alboroto. No vi el momento exacto de la caída, pero sí observé cómo sacaban a un hombre en camilla, consciente pero pálido, con la mirada fija en el techo del estadio como si estuviera intentando entender qué había pasado. Y el vendedor a mi lado murmuró que siempre es así, que no siempre mueren, pero que ninguno vuelve a subir las escaleras sin sentir que alguien lo empuja desde atrás. Esa noche salí con una certeza incómoda. El silencio no era un error acústico, era un patrón, y el patrón incluía el minuto 66, 4 segundos exactos de vacío, una luz roja intermitente en el túnel lateral y 90 segundos después, una caída que siempre podía explicarse como accidente. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando noticias antiguas sobre incidentes en el estadio, buscando coincidencias de tiempo, y aunque ningún reporte mencionaba silencio previo, sí encontré referencias vagas a tropiezos y caídas en partidos específicos que curiosamente compartían el mismo minuto en el marcador antes del incidente. Hablé con un elemento de seguridad fuera de turno, un hombre que llevaba años trabajando ahí, y al mencionar el minuto 66 su expresión cambió levemente. Dijo que no hay nada oficial, pero que cuando el grito se apaga de golpe es mejor no permanecer en las escaleras, porque el estadio parece cambiar la presión del aire, y la gente pierde estabilidad sin saber por qué. Le pregunté si la luz roja del túnel tiene alguna función técnica, y respondió que oficialmente es un indicador de acceso restringido, pero que no debería parpadear en ritmo irregular, y que solo lo hace en partidos nocturnos cuando la asistencia supera cierto número de personas. Como si necesitara que la energía colectiva alcanzara un nivel específico para activarse. La tercera vez que asistí, ya no fui como aficionado, sino como alguien que busca comprobar una hipótesis, y me coloqué deliberadamente cerca del túnel lateral para observar la luz roja con mayor claridad cuando el marcador se acercara al minuto crítico, consciente de que estaba exponiéndome a un espacio donde la caída siempre ocurre 90 segundos después del silencio. Cuando el reloj marcó 65:59, sentí que el murmullo de la multitud se volvía más denso, no más fuerte sino más comprimido. Y en el instante exacto en que cambió a 66, el estadio entero volvió a apagarse. 4 segundos medidos con la precisión de un metrónomo interno, y esta vez pude ver claramente cómo la luz roja del túnel brilló con intensidad constante durante esos segundos, como un ojo abierto en la oscuridad. El silencio me golpeó en el pecho como una ola invertida. No había eco, no había reverberación, y por primera vez sentí que el estadio no estaba vacío de sonido, sino lleno de algo más pesado que el ruido, algo que escuchaba desde abajo, desde el concreto, desde la estructura misma. Y cuando el ruido regresó, miré el reloj sabiendo que tenía 90 segundos antes de que alguien cayera. Pero esta vez, yo estaba justo al lado del túnel donde la luz roja seguía parpadeando. Y la pregunta que me atravesó no fue quién iba a caer, sino si el patrón necesitaba que alguien lo observara tan de cerca para cambiar de objetivo. Me quedé de pie junto al túnel lateral sin apartar la vista del cronómetro interno que había comenzado a correr en mi cabeza en cuanto el ruido regresó. 1, 2, 3 segundos.
sabiendo que en 90 exactos alguien perdería el equilibrio en algún punto del estadio. Y por primera vez tuve la sensación real de que el patrón no era un accidente estadístico, sino un mecanismo que necesitaba cumplirse con puntualidad casi quirúrgica. La luz roja sobre la puerta metálica del túnel no volvió a su intermitencia normal después del silencio. Se mantuvo encendida con una intensidad constante que teñía el concreto de un tono oscuro, casi sanguíneo. Y aunque a mi alrededor la gente seguía celebrando una jugada, yo podía escuchar algo distinto debajo del ruido general, un eco más profundo que parecía provenir del interior del estadio, como si la estructura estuviera vibrando desde abajo. Miré el reloj en la pantalla gigante, sin apartar la vista del túnel, y cuando mi conteo mental llegó a 80 segundos, sentí un movimiento leve en el suelo bajo mis pies, una vibración mínima que no correspondía al salto colectivo habitual. Y por un momento pensé que quizá el estadio ajustaba su peso internamente antes de liberar el incidente que siempre venía después del silencio. En el segundo 90 exacto escuché el grito agudo de alguien cayendo más arriba en las gradas. Un sonido corto, seco, seguido del murmullo abrupto de quienes estaban alrededor. Y aunque mi cuerpo reaccionó con el impulso de voltear, obligué a mis ojos a permanecer fijos en la luz roja que, justo en ese instante, volvió a parpadear con su ritmo irregular como si hubiera completado una función. Los elementos de seguridad corrieron hacia el punto del alboroto. La multitud se abrió lo suficiente para que pasara la camilla, y yo permanecí junto al túnel con una certeza que ya no era especulación sino confirmación. El silencio, los 4 segundos exactos en el minuto 66, la luz roja encendida, y 90 segundos después, una caída. Siempre en un lugar distinto pero con la misma secuencia temporal. Sentí un impulso irracional de abrir la puerta metálica del túnel para comprobar qué había detrás. Pero cuando intenté acercarme más, noté que no tenía manija visible desde el exterior. Solo una superficie lisa con una rendija inferior por donde parecía escapar una corriente mínima de aire más frío que el ambiente general. Me incliné lo suficiente para escuchar con mayor claridad y, por encima del ruido del estadio, distinguí un sonido rítmico proveniente del interior, no un golpe ni un crujido, sino algo más parecido a una respiración profunda, una expansión y contracción leve que coincidía con los momentos en que el estadio saltaba colectivamente, como si el edificio inhalara cuando la multitud gritaba y exhalara cuando el silencio lo atravesaba. Un hombre de mantenimiento se acercó con paso decidido y me pidió que me retirara del área, diciendo que era zona restringida. Y cuando le pregunté por qué la luz roja se mantenía encendida durante el minuto 66, su expresión cambió apenas, lo suficiente para confirmar que sabía exactamente de qué hablaba, aunque oficialmente no podía reconocerlo. Bajó la voz para que nadie más escuchara y me dijo que en partidos con asistencia completa, el estadio genera una presión interna distinta, que hay sensores estructurales que miden vibración y carga, pero que no existe explicación técnica para los 4 segundos de silencio total, porque ni siquiera el sistema de audio tiene control sobre el sonido orgánico de 90.000 personas. Le pregunté si había notado el patrón de las caídas 90 segundos después del silencio, y no lo negó. Solo respondió que las estadísticas de incidentes no mencionan el minuto exacto, porque nadie lo registra como variable, pero que quienes trabajan ahí el tiempo suficiente saben que el 66 no es un número cualquiera cuando el estadio está lleno de noche. Esa afirmación me dejó con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no estaba solo en mi percepción. Terror porque si el patrón era conocido por algunos empleados y aún así seguía ocurriendo, significaba que no había forma clara de detenerlo, sin alterar la experiencia misma del partido. Decidí quedarme hasta el final para observar si el fenómeno se repetía, pero el silencio no volvió a aparecer esa noche, y aunque el marcador pasó por varios números críticos, ninguno generó el vacío absoluto que el minuto 66 había impuesto con tanta precisión. Al salir del estadio, me detuve en la explanada y miré hacia la estructura iluminada, preguntándome si el fenómeno solo se activaba cuando la multitud alcanzaba cierto nivel de intensidad colectiva, como si necesitara una cantidad específica de energía humana para producir el corte perfecto del sonido. Comencé a revisar foros de aficionados, buscando comentarios sobre momentos extraños durante partidos, y encontré menciones aisladas a fallas raras de audio en el minuto 66.
Personas que juraban haber sentido que el estadio se quedaba en silencio por unos segundos, pero la mayoría atribuía la experiencia a distracciones personales o a la emoción del juego. Sin embargo, entre esos comentarios encontré uno que me llamó la atención. Alguien describía haber sentido un empujón inexplicable en la escalera justo después de un silencio raro en el minuto 66, y mencionaba que la luz roja del túnel lateral parecía más brillante de lo normal. Una coincidencia demasiado específica para ser ignorada. Volví a comunicarme con el vendedor de cervezas del segundo partido y le mostré el comentario en el teléfono, y él asintió con una resignación que no parecía nueva, diciendo que cada temporada hay alguien que pregunta por el minuto 66, pero que después de una o dos experiencias, la mayoría prefiere no volver a hablar del tema. Le pregunté si alguna vez alguien había intentado quedarse dentro del túnel durante el silencio, y respondió que no oficialmente, pero que hace años un joven aficionado logró abrir la puerta en el cuarto segundo del silencio y desapareció durante varios minutos antes de reaparecer en otra sección del estadio, desorientado y con la sensación de haber escuchado el grito del estadio desde abajo, como si estuviera dentro de la estructura. Esa historia me golpeó con una intensidad nueva, porque implicaba que el túnel no era solo un acceso restringido, sino un punto de transición. Un lugar donde el silencio no era ausencia de sonido, sino la apertura de algo más profundo. Algo que solo se activa cuando la multitud deja de gritar al mismo tiempo. Decidí que la próxima vez no me limitaría a observar desde fuera, que si el patrón se repetía, intentaría abrir la puerta en el cuarto segundo exacto del silencio, aunque eso implicara enfrentar un espacio desconocido dentro de un estadio lleno. Porque la única forma de entender el mecanismo era interrumpirlo antes de que completara su ciclo de 90 segundos. La siguiente fecha importante del calendario deportivo cayó un mes después, y durante ese tiempo, el minuto 66 se convirtió en una obsesión numérica que veía en todas partes, en relojes digitales, en placas de autos, en recibos de compra, como si mi mente hubiera quedado sincronizada con el patrón del estadio. Cuando por fin regresé al estadio esa noche, me coloqué nuevamente cerca del túnel lateral, sintiendo que esta vez no era solo un observador sino una variable dentro del fenómeno. Y mientras el partido avanzaba contaba cada segundo con una precisión casi mecánica, esperando el instante en que el silencio volvería a imponer sus 4 segundos exactos. Cuando el cronómetro marcó 65:59, sentí que el aire se comprimía ligeramente. Y al cambiar a 66, el estadio entero volvió a apagarse. 4 segundos perfectos de vacío absoluto. Y esta vez, sin dudarlo, llevé la mano hacia la puerta metálica del túnel, justo cuando la luz roja brillaba con intensidad constante. Consciente de que si lograba abrirla antes de que el cuarto segundo terminara, podría entrar en el espacio donde el estadio escucha, cuando todos callan al mismo tiempo. En cuanto el marcador cambió a 66 y el estadio entero se apagó como si alguien hubiera desconectado el mundo, mi mano ya estaba sobre la superficie fría de la puerta metálica del túnel, y durante el primer segundo sentí la ausencia total de vibración, como si el concreto mismo hubiera dejado de transmitir cualquier sonido, dejando solo una presión sorda en el interior de mis oídos. En el segundo segundo empujé con fuerza, esperando resistencia, pero la puerta cedió con una facilidad inquietante, abriéndose apenas lo suficiente para que una corriente de aire más frío me golpeara el rostro. Un aire que no olía a multitud, ni a comida, ni a cemento caliente, sino a algo más profundo, húmedo, como si viniera desde el interior estructural del estadio. El tercer segundo fue el más extraño, porque mientras todo permanecía en silencio absoluto, escuché algo que no debería haber sido audible, un eco lejano del grito colectivo, pero distorsionado, retrasado, como si el estadio hubiera grabado la última explosión de sonido y la estuviera reproduciendo desde abajo, desde una cavidad que no forma parte del diseño visible. En el cuarto segundo crucé el umbral sin pensarlo más, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de comprobar que aquello era real, y justo cuando mis 2 pies estuvieron dentro del túnel, el ruido del estadio regresó de golpe, como si alguien hubiera soltado una válvula de presión, pero el sonido ya no era igual. Ahora lo escuchaba desde atrás, como si estuviera del otro lado del concreto. La puerta se cerró sola detrás de mí, con un golpe seco que se perdió en el estruendo general del partido.
y aunque sabía que afuera la multitud celebraba como si nada hubiera ocurrido, dentro del túnel el sonido era distinto, amortiguado, como si el estadio estuviera envuelto en una capa gruesa de material que absorbiera cada vibración. El pasillo descendía en ligera pendiente y estaba iluminado por lámparas industriales de luz blanca que parpadeaban con una frecuencia irregular, no sincronizada con el ritmo del partido. Y al avanzar, sentí que mis pasos producían un eco más largo de lo normal, como si el túnel tuviera una profundidad mayor de la que la estructura externa sugiere. Me detuve unos segundos para orientarme y fue entonces cuando escuché claramente el grito colectivo desde abajo, no el actual, sino uno repetido, fragmentado, como si cientos de voces estuvieran atrapadas en un bucle que se activaba cada vez que el estadio se quedaba en silencio arriba, y comprendí que el vacío de 4 segundos no era ausencia de sonido, sino transferencia. Miré hacia atrás intentando encontrar la puerta por la que había entrado, pero el tramo que había recorrido parecía más largo de lo que recordaba, y la superficie metálica ya no era visible desde mi posición, solo un corredor que se extendía hacia arriba y hacia abajo sin señales claras que indicaran salida inmediata. Recordé el conteo de 90 segundos y sentí un golpe de ansiedad al entender que afuera, en ese mismo momento, el cronómetro del patrón seguía avanzando, y que si no regresaba antes de que se cumpliera el intervalo, podría perder la referencia del incidente que siempre ocurría después del silencio. Decidí avanzar más en lugar de retroceder, convencido de que el centro del fenómeno estaba más abajo, y conforme descendía la temperatura, bajaba levemente. El aire se volvía más pesado, y el eco del estadio atrapado en el túnel se hacía más claro, más definido, como si las voces estuvieran siendo almacenadas en capas invisibles de la estructura. A mitad del descenso encontré una bifurcación, un tramo lateral que parecía llevar hacia el interior de la base del estadio, y aunque el sentido común me gritaba que regresara, algo en el ritmo repetitivo del eco me empujaba hacia ese lado, como si el túnel mismo dirigiera mis pasos hacia el punto donde el silencio se origina. Mientras avanzaba por la bifurcación sentí una vibración bajo el suelo. No un temblor fuerte, sino una oscilación leve que coincidía con el salto colectivo que seguramente estaba ocurriendo en las gradas. Y por primera vez tuve la sensación clara de que el estadio no solo amplifica el sonido, sino que lo absorbe y redistribuye, como un organismo que respira energía humana. El eco del grito comenzó a superponerse con otro sonido más grave, un murmullo continuo que no pertenecía a ninguna voz individual, algo más cercano a un suspiro profundo que se repetía cada vez que arriba alguien celebraba una jugada. Y esa mezcla de sonidos me hizo sentir que no estaba solo en el túnel, aunque no viera a nadie. Intenté llamar en voz alta para comprobar cómo se escuchaba mi propio sonido en ese espacio, pero mi voz salió deformada, alargada, como si el túnel la estirara antes de devolverla. Y durante un segundo imaginé que si gritaba lo suficiente, podría sumarme a las capas de eco que ya estaban almacenadas en la estructura. El reloj mental que llevaba en la cabeza llegó a 90 segundos, y aunque no podía ver el marcador desde donde estaba, escuché un alboroto lejano distinto al habitual, un grito de susto que se filtró por la vibración del concreto, y supe sin necesidad de confirmación visual que alguien había caído en las gradas justo en el momento exacto que el patrón exige. Ese conocimiento me recorrió la espalda como una corriente fría, porque significaba que mi entrada al túnel no había interrumpido el ciclo, solo me había colocado dentro del mecanismo que lo sostiene, y ahora estaba en el espacio donde el estadio retiene el sonido antes de devolverlo al público. Continué descendiendo hasta llegar a una cámara más amplia, un espacio circular con vigas expuestas y una plataforma central que parecía absorber la vibración estructural del edificio, y allí el eco del estadio era más fuerte, más concentrado, como si todas las capas de grito estuvieran convergiendo en ese punto. En el centro de la cámara había una estructura metálica con sensores y cables, pero lo que más me perturbó no fue la tecnología visible, sino la sensación de que debajo de la plataforma existía un hueco más profundo, un vacío donde el sonido no rebotaba, sino que desaparecía por completo. Me acerqué al borde de la plataforma y sentí un impulso irracional de asomarme hacia abajo, como si necesitara ver el punto exacto donde el silencio de 4 segundos se genera antes de subir a las gradas.
pero en ese instante la vibración bajo mis pies aumentó con fuerza, coincidiendo con una jugada intensa arriba, y por un segundo perdí el equilibrio. Logré sostenerme de una baranda metálica mientras el eco del grito se amplificaba dentro de la cámara, y comprendí que si caía en ese punto no sería una caída visible desde las gradas, sino una desaparición dentro del sistema que almacena el sonido cuando todos callan al mismo tiempo. Respiré hondo intentando recuperar la estabilidad. Y fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí en el túnel por el que había llegado. Un sonido claro, humano, que no correspondía a mi eco ni al murmullo estructural. Y la pregunta que me atravesó en ese momento no fue si debía volver, sino quién más había decidido entrar durante los 4 segundos exactos en que el estadio deja de gritar. El sonido de los pasos detrás de mí no era eco ni vibración estructural. Era firme, irregular, claramente humano, avanzando por el túnel con un ritmo distinto al mío. Y durante un instante pensé que podía ser algún empleado que hubiera notado mi ausencia en la zona lateral. Pero la cadencia no tenía la seguridad de alguien que conoce el espacio, sino la cautela de quien entra sin saber exactamente a dónde se dirige. Me giré lentamente sin apartarme del borde de la plataforma central y vi una silueta al final del pasillo, recortada por la luz intermitente de las lámparas industriales, demasiado lejos para distinguir el rostro, pero lo suficientemente clara para confirmar que no estaba solo dentro del mecanismo del estadio. Intenté hablar, preguntar quién era, pero el eco deformó mi voz antes de que llegara a la figura, estirándola como si el túnel no quisiera que el sonido viajara en línea recta, y durante un segundo la silueta se detuvo, como si estuviera escuchando algo más profundo que mi pregunta. El eco del estadio atrapado en la cámara se intensificó justo entonces, superponiendo capas de gritos antiguos, celebraciones repetidas, abucheos que no correspondían al partido actual, y comprendí que el espacio no solo almacenaba el sonido del momento presente, sino fragmentos de otros encuentros, otras noches donde el minuto 66 había impuesto su silencio. La figura dio un paso más hacia mí y pude distinguir que no llevaba uniforme ni chaleco de seguridad, solo ropa común, como cualquier aficionado que se hubiera deslizado hacia el túnel durante los 4 segundos exactos. Y por la forma en que movía los hombros parecía tan desorientado como yo al escuchar el eco subterráneo. En ese instante, el estadio arriba estalló en un grito colectivo más fuerte que los anteriores, y la vibración bajo mis pies se volvió casi violenta, una oscilación que hizo temblar la plataforma central, obligándome a sujetarme con ambas manos de la baranda metálica para no perder el equilibrio. La silueta también se sostuvo contra la pared del túnel, y por un momento nuestras miradas se cruzaron en la penumbra, compartiendo la misma pregunta silenciosa. Si el silencio de 4 segundos era la apertura, ¿qué era exactamente esta cámara donde el sonido se acumulaba como una presión a punto de reventar? De pronto, el eco comenzó a cambiar de forma. Ya no eran solo gritos repetidos, sino un murmullo más coherente, como si las voces atrapadas estuvieran intentando organizarse en una sola frase. Y durante un instante escuché algo que no provenía del partido actual, sino de una caída pasada, un aliento cortado, un grito interrumpido en seco. Sentí el impulso de retroceder hacia el túnel por el que había llegado, pero el suelo vibró con mayor intensidad, y por una fracción de segundo, la luz industrial se apagó por completo, dejando la cámara en oscuridad total. Y esa oscuridad no duró 4 segundos como el silencio arriba, sino un intervalo irregular que me hizo perder la noción del tiempo. Cuando la luz volvió, la figura estaba más cerca, ahora lo suficientemente próxima para distinguir su expresión tensa, los ojos abiertos de más, la respiración agitada, y antes de que pudiera preguntarle cómo había llegado hasta allí, escuchamos un golpe seco proveniente del interior de la plataforma central, como si algo hubiera chocado contra la estructura desde abajo. El golpe fue seguido por un silencio distinto al del estadio, uno interno, contenido, que se extendió por toda la cámara como una pausa expectante, y durante esos segundos sentí que el espacio nos estaba evaluando, como si la presencia de 2 cuerpos en el punto de absorción alterara la ecuación habitual del patrón. Miré mi reloj mental y comprendí con una claridad incómoda que el minuto 66 ya había pasado arriba, que la caída correspondiente a ese ciclo ya había ocurrido, y que ahora estábamos en un punto posterior al evento.
dentro de la fase en la que el estadio redistribuye lo que absorbió durante el silencio. La figura dio otro paso hacia el centro y señaló el borde de la plataforma, donde una rendija mínima dejaba escapar una corriente de aire más frío, y cuando me acerqué con cuidado, escuché claramente el sonido de una respiración profunda proveniente del hueco inferior, un ritmo lento que no coincidía con ninguno de los ecos acumulados. Esa respiración no era humana en el sentido convencional. No tenía irregularidades ni pausas abruptas. Era constante, medida, como si perteneciera a algo más grande que el estadio mismo. Algo que utilizaba la estructura para inhalar el sonido colectivo y exhalarlo en forma de vibración controlada. La figura murmuró que había visto la luz roja encenderse y que había sentido el silencio, como un empujón invisible en las escaleras, que algo lo había impulsado a buscar el origen del vacío, y su confesión confirmó que no éramos observadores externos, sino piezas dentro del mismo mecanismo que intentábamos comprender. De repente, el eco atrapado en la cámara comenzó a ascender en volumen, no hacia arriba sino hacia nosotros, como si el estadio estuviera devolviendo capas de sonido acumulado directamente al punto donde nos encontrábamos, y el suelo vibró con tal intensidad que la baranda metálica resonó bajo mis manos. Sentí un mareo real, no psicológico, producto de la vibración constante y del aire frío que subía desde la rendija, y por un instante imaginé que si la plataforma cedía, caeríamos directamente en el hueco donde el sonido desaparece antes de reaparecer en las gradas. La figura retrocedió un paso, pero yo permanecí inmóvil, tratando de escuchar con claridad lo que emergía desde abajo, y entre la superposición de gritos distinguí algo más reciente, un aliento entrecortado que coincidía con el instante exacto en que alguien había caído 90 segundos después del silencio. Comprendí entonces que el estadio no solo absorbe el grito colectivo durante los 4 segundos, sino también el impacto de las caídas, el sonido del cuerpo contra el concreto, la respiración del herido, y que todo eso queda almacenado en este punto intermedio antes de disiparse en el ruido general de la ciudad. La vibración alcanzó un punto máximo y la luz volvió a parpadear con violencia, y durante un segundo temí que el sistema colapsara con nosotros dentro, que el estadio no tolerara la presencia consciente en su centro de absorción, pero en lugar de derrumbarse, la oscilación comenzó a disminuir gradualmente. El eco se fue diluyendo hasta convertirse en un murmullo leve, la respiración profunda desde abajo se hizo más distante, y la cámara recuperó una estabilidad relativa que no se sentía como calma sino como fase de reposo después de haber completado el ciclo. La figura y yo nos miramos sin decir palabra, sabiendo que si regresábamos a las gradas nadie notaría nuestra ausencia más allá de un movimiento entre la multitud, y que el minuto 66 volvería en el próximo partido con la misma precisión. 4 segundos de silencio, luz roja encendida, 90 segundos y una caída más para alimentar el mecanismo. Mientras comenzábamos a subir por el túnel, entendí que el silencio no es un error ni un accidente, es la inhalación del estadio, y que cada vez que todos callan al mismo tiempo, algo debajo de las gradas escucha con atención, esperando el instante exacto en que el grito muere para abrir nuevamente la puerta hacia el espacio donde el sonido no desaparece, solo se guarda hasta el siguiente minuto 66.